palabra de vida. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Estamos en nuestro segundo devocional estudiando esos 3 eventos de la vida de Jesús. Amén. La noche del Getsemaní, la crucifixión y su resurrección. Amén. Son 24 devocionales que hemos preparado para compartir de esos preciosos temas que tienen que tocar nuestro corazón. Amén. Oremos. Padre, gracias. Oh, Gracias, bendito tu Señor, nombre, por Padre. que Bendito tu nombre. tu palabra es tan Bendito linda, tu tan nombre. preciosa, Todo Señor. poderoso. Nos enseña, Señor. Es útil para nosotros. Amén. Gracias, Padre, por morir en una cruz por nosotros, Señor. Por dar tu Gloria a vida, tu Padre. nombre, Padre. Porque, Señor, tú nos Sea estás bendito el enseñando nombre cosas, tuyo, Señor. Padre celestial. Ayúdanos Sí, a Señor, entender sí, tu Señor. palabra hoy, Padre. Oh, Que por podamos, favor, Señor, Padre recibir esa celestial. palabra, ese alimento espiritual para nosotros Tu poder y en tu esta gracia hora, con Padre. nosotros, Bendícenos Padre. en el nombre Ay, de sí, Padre. Jesús. Aleluya. Amén. 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 Y hoy vamos a meditar en Marcos 14, versículo 32 y 33. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Al llegar a Getsemaní, el Señor ordenó a sus discípulos que se quedaran en la entrada del huerto, Ajá. mientras Él se adentraba más profundamente en el huerto con Pedro, Jacobo y Juan. Amén. Amén. Llama mucho la atención que el Señor haya escogido precisamente este lugar para derramar su corazón en oración delante de Dios, porque Getsemaní, que es el nombre de este huerto, significa prensa de aceite. Y Jesús escogió este lugar donde eran trituradas y licuadas las aceitunas, porque unas horas más tarde sería triturada su alma humana, así como se trituraban las aceitunas. Leemos en el versículo 36 que el Señor tomó con él, 33, sí, gracias mami, tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. No les pidió que estuvieran con él porque él necesitara de su compañía, sino porque para Pedro, Jacobo y Juan era la oportunidad de aprender una gran lección. Una traducción más literal de este versículo sería: comenzó a llenarse de horror y de angustia. Estas palabras transmiten la idea de ese terror que enfrentamos cuando estamos pasando momentos difíciles. Sí. Ahora una pregunta muy interesante. ¿Qué fue lo que llenó de terror, tristeza y angustia el alma de nuestro Señor al llegar al Getsemaní? ¿Podría ser la forma tan cruel en la que debía morir en esa cruz? ¿O pensar en los clavos o en el peso que iba a llevar en sus hombros al llevar la cruz? ¿O será que le aterraba la vergüenza de morir como un criminal a la vista de todo el pueblo? ¿Qué sería? Por supuesto que ninguna de esas cosas, aunque era terrible, Claro. pero eso no Claro. le aterraba a él. En realidad, el punto es que Cristo se enfrentaba a algo que era para él completamente desconocido. Así es. Así es. La ira de Dios causada por nuestros pecados caería sobre él con todo su peso. Él solo había disfrutado el amor de su padre, Sí. Amén. la belleza de la obediencia con su padre, y ahora tener que cargar la ira de Dios sobre todos los pecados. Así Y es. también el segundo aspecto, por primera vez él experimentaría el abandono de su padre Estar lejos. por causa de llevar sobre sus hombros Así es. nuestro pecado. Así es.
unas horas atrás había comido con sus discípulos el Cordero de la Pascua que conmemoraba la liberación de Egipto, pero ahora le tocaba a él ser el Cordero de Dios que nos liberaría a nosotros de nuestros pecados. Y el costo de esa liberación era extremadamente caro, porque exigía hasta la última gota de su sangre. Dios no puede perdonarnos por decreto. Correcto. No puede perdonar sin que haya algo que satisfaga su justicia y Amén. su santidad. Amén. Y solo Jesús pudo satisfacer Ajá. las exigencias de la naturaleza de Dios. Amén. Pero ¿a qué costo? Así es. ¿A qué costo? Así es. Padre, gracias. Maravilloso el Evangelio. Oh, sí, Señor. Gracias. Maravilloso tu plan para salvarnos a nosotros. Qué bello eres tú, Señor. Y qué amor tan profundo nos tienes, que diste a tu Hijo a vivir esa experiencia inimaginable Amén. Sí, gracias. para salvarnos. Amén. Gracias, papito lindo. Con razón, el apóstol Pablo decía: el amor de Cristo me constriñe. Así es, Señor. Padre, gracias. Gracias por darnos hoy la oportunidad de meditar Amén. en esa profundidad de tu amor. Amén. Aleluya. Porque al conocerte más, te vamos a amar más Amén. y te vamos a servir mejor. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, En el nombre en el nombre de Jesús. Jesús. Aleluya, Jesús. Amén.